Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Hola chicos, esto es Play Romance. Y aquí que te traigo la temporada 5 de La Casa de Papel. Empecemos. Esas fueron las primeras palabras que escuchamos del personaje de Úrsula Corberó en La Casa de Papel. En los primeros minutos de la serie conocemos que se convirtió en una asesina cuando uno de los trabajadores del banco atacaba y abatió a tiro a su pareja. Así fue como empecé a oír. De alguna manera, yo también estaba muerta. La ladrona más grande de la banda ha recorrido un gran camino entre lo que vimos por primera vez y su final, pero el capítulo en el que se ha despedido de la audiencia cierra de manera redonda su viaje. En las primeras escuchamos decir: yo no soy de llegar a viejita en la celda de un panal, soy más bien de huir en cuerpo y alma, y si no puedo llevar mi cuerpo, al menos que escape mi alma. Siendo fiel a su carácter, Tokio ha muerto para ser libre, y vuelve a repetir la frase del principio. Y si no puedo escapar mi cuerpo, al menos que escape el alma. Cobra más sentido que nunca cuando decide hacer explotar las granadas que lleva en el pecho. Tokio se ha salido con la suya, por fin es libre y se va de este mundo, acabando con Katia por el camino. No es la única referencia que hay en el quinto episodio de la temporada 5, al inicio de La Casa de Papel. De hecho, este capítulo es un resumen de la historia de Tokio y conecta a la perfección con su introducción en la ficción. En la primera parte de la temporada 5 de La Casa de Papel ponemos rostro a René, el novio de Tokio, que falleció en el atraco y que lo cambió todo. Vuelve a empezar la bola de nieve con el samurái que regaló a René. Quizá no lo recuerda, pero este objeto es uno de los primeros que aparece en la serie, y Tokio lo enseña cuando habla de que está prácticamente muerta tras la pérdida de su pareja. La quinta entrega de la ficción de Alex Piña lleva dándonos pista de la muerte desde el primer episodio de esta parte. Si nos ponemos piquillosos desde el principio de los tiempos, ¿por qué hacer memoria de todo ocurrido en su vida y no para darle una muerte emotiva? El título del episodio, Vivir muchas vidas, también daba alguna pista de lo que iba a pasar desde el principio de la serie. El protagonista dice que reconoció cuando el profesor Álvaro Morte la encontró y la renombró como Tokio. En los primeros minutos de la serie, el profesor le recoge en su coche, justo después de que ella veía a Globo Rojo como los monos que llevara en el asalto, y que se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Ocurre mientras está hablando con su madre y se está despidiendo, ya que sabe que no la volverá a ver. ¿Y por qué escogió el nombre de Tokio? En el último episodio emitido descubrimos que se llama Tokio porque fue el primer sitio al que fue con René. Y esto fue Play Romance, y espero que te haya gustado el pequeño resumen de la temporada 5. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita, porque te estaremos hablando más de esta serie.